Papa Francisco acaba de publicar una nueva encíclica, como deben haber leído ustedes, y la encíclica se llama en italiano Fratelli Tutti, ¿no? Así como su encíclica sobre el medio ambiente se llamó Laudato Si, ¿no? Alabado seas, y ha mantenido ese título en italiano de un poema de San Francisco. El Papa ha tomado este título también de una carta de San Francisco en la que el Papa ha tomado este término para hablar sobre, como señala el subtítulo de esta encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? Es una encíclica de 89 páginas, 285 párrafos, tiene una introducción, 8 capítulos y una conclusión breve con 2 oraciones finales, ¿no? En la encíclica, el Papa desde la introducción señala que él no pretende hacer un análisis exhaustivo de por qué la fraternidad social no ha logrado existir y ser dominante en el mundo, en las relaciones entre comunidades y entre naciones, ¿no? Pero señala que está haciendo 2 cosas. En primer lugar, recolectar varios de sus documentos anteriores, discursos, etcétera, y efectivamente la encíclica tiene una citación, o sea, cita otros textos del Papa con mucha abundancia, ¿no? Constituyen la mayor parte del cuerpo de la encíclica citas de textos anteriores, solo que de una manera acá articulada. En el primer capítulo, que se llama Las sombras de un mundo cerrado, el Papa va a señalar cuáles son sus preocupaciones, no todas, no quiere ser exhaustivo una vez más, pero por qué existe lo que él llama la cultura del descarte, ¿no? Y cómo el individualismo y no la fraternidad social son las que imperan. Y hay una creciente tendencia al aislacionismo de algunas naciones que se ha puesto en evidencia especialmente con esta pandemia del COVID, ¿no? Que debió haber despertado, o sea, debió haber primero encontrado naciones dispuestas a colaborar, acostumbradas a colaborar, y si no las encontró, debió haber despertado un espíritu de unidad, ¿no? Entonces el Papa acá toma una postura muy crítica a las naciones que construyen murallas, ¿no? O sea, no menciona ninguna por nombre, pero digamos, no es difícil hacerse una idea. Y critica cómo las naciones más pobres sufren una verdadera crisis de autoestima porque se ven influenciadas por la cultura dominante de los países más poderosos, ¿no? que transmiten constantemente un modelo, pues, de éxito que es contrario a la identidad de muchas naciones más pobres. El segundo capítulo, el que se llama Un extraño en la ruta, el Papa hace una exégesis de la parábola del buen samaritano, ¿no? Recuerdan ustedes este pasaje bíblico y donde el Papa habla de cómo no se necesita ser una persona que forme parte del mismo grupo étnico o nacional. Acá es el samaritano, que eran, digamos, los opuestos de los judíos. Encuentra a este judío y lo cura, deja incluso ayuda por un tiempo, usa sus recursos económicos y de alguna manera se vuelve un modelo de apertura y de acogida que debería inspirar a las naciones, ¿no? Y después de esta exégesis del pasaje del buen samaritano, este capítulo el Papa recolecta una cantidad importante de textos bíblicos desde el Éxodo hasta las cartas de San Juan para demostrar cómo la acogida del forastero, del extranjero, se debe dar en todas circunstancias. Y este es, por supuesto, una exégesis que está hecha para ser extremadamente crítico de cómo las naciones más ricas
no solamente Estados Unidos, sino que esto también pasa con otras naciones como las naciones europeas, por ejemplo, son extremadamente reacias a acoger a los refugiados, que no solamente son refugiados políticos, sino también son refugiados económicos, como son los inmigrantes, ¿no? El tercer capítulo se llama Pensando y Creando un Mundo Abierto, ¿no? Donde el Papa desarrolla básicamente una teología del amor y dice cómo para los cristianos el amor es esencial, y el amor es un amor que nace con aquellos que están más cercanos, pero por el ejemplo de Jesucristo se vuelve un amor universal, ¿no es cierto? Nosotros los católicos estamos llamados a un amor universal. Entonces el Papa en este capítulo dice, es exactamente lo mismo que tiene que aplicarse al nivel de las naciones. Esas son las expectativas que los cristianos tenemos que tener, no solamente de manera individual, sino para las comunidades y para nuestros países. De tal manera que no debería existir, el Papa es un poco utópico aquí y lo reconoce, dice que es la utopía cristiana, que no debería existir competencia económica entre las naciones, no debería existir xenofobia, es decir, el odio del extranjero. Ningún grupo debería pretender aislarse de otro grupo, y ningún país debería pretender ser mejor que otro, ¿no? Y aquí es donde habla de la amistad social, de este concepto de amistad social, donde dice que debería ser un concepto que todos los católicos deberíamos sostener. Y después se explica cómo la Iglesia acepta algunos ideales de la modernidad, como por ejemplo esas tres palabras que de alguna manera representan la modernidad, entre comillas: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que son las tres frases acuñadas por la Revolución Francesa. El Papa no dice que son de la Revolución Francesa, ¿no? Pero nosotros sabemos que son de la Revolución Francesa. Pero el Papa dice que de estas tres, libertad, igualdad y fraternidad, la fraternidad, que es el tema de la encíclica, es la más importante y que hace las otras dos posibles, ¿no? El Papa en este capítulo hace un nuevo llamado a la importancia de insistir en la función social de la propiedad, que no es un tema nuevo, pero es un tema, digamos, común de la doctrina social de la Iglesia, de que la propiedad privada no es solamente para la persona privada, sino que tiene una función social, tiene una responsabilidad social para ayudar a los otros y para ayudar a la creación de una economía más justa, ¿no? En el capítulo 4, que se llama Un corazón abierto a todo el mundo, el Papa regresa al tema de la inmigración, y aquí, o sea, una vez más, y en esto, digamos, se diferencia un poco de Juan Pablo II, porque habla de que el derecho del migrante es un derecho que no lo llama absoluto, pero sí lo describe como absoluto. Es decir, no hay razón para que las naciones ricas impidan que los pobres entren a su país. Recuerda que San Juan Pablo II contrapesaba el derecho a la inmigración, decía todo el mundo tiene derecho a migrar para buscar lo mejor para sí, para su familia, y también decía que toda nación tiene derecho a controlar sus fronteras, ¿no? Y que, digamos, el punto justo está en donde se encuentran estos dos derechos, ¿no? El Papa Francisco no dice que no existe el derecho de las naciones, pero no lo menciona ninguna sola vez, y en consecuencia no pone ninguna condición por la cual un inmigrante podría no ser recibido en una nación rica, ¿no? Salvo si la nación rica, dice el Papa, invierte suficiente dinero para que las naciones pobres dejen de ser pobres y en consecuencia los migrantes dejen de necesitar migrar. El capítulo 5 se llama La mejor política, y donde el Papa entra un poco en la discusión semántica entre qué cosa es populismo y qué cosa es liberalismo. Él se refiere a una discusión que es fundamentalmente europea actualmente, ¿no? De quiénes se llaman, pues, políticos populistas, quiénes se llaman políticos liberales, y aquí habla de la importancia de cómo debe ser un buen político y cómo debe
vivir la virtud, una virtud que es, digamos, novedosa, que él llama el amor político, ¿no? Y como este amor, es decir, la fraternidad, tiene que convertirse no solamente en un elemento a tener en cuenta, sino la manera que describa cómo actúa un político. En el capítulo sexto, que se llama Diálogo y Amistad Social, la encíclica hace un llamado a la cultura del diálogo, donde dice que esta cultura del diálogo debe permear las relaciones entre grupos que podrían ser considerados opuestos, o entre países o regiones, entre áreas de experiencia, por ejemplo, como los científicos deberían iluminar a los teólogos, como los ingenieros deberían iluminar a los científicos teóricos, y así debería haber esta cultura del diálogo donde entre todos ayuden a entretejer una cultura que él llama del consenso, ¿no? Y que él dice que, por si acaso, no se opone a la verdad, que buscar un consenso, que buscar el pluralismo, para el cristiano no tiene que ser visto como algo opuesto a la verdad, porque dice, normalmente los puntos en común se encuentran solamente cuando las partes aceptan que una situación específica es verdad. El capítulo séptimo se llama Caminos para un nuevo encuentro, ¿no? Y donde acá el Papa propone una cultura de la paz basada en la verdad histórica. Probablemente el argumento más importante de este capítulo es que dice que el cristiano promueve el perdón, sobre todo a nivel social, a nivel de las naciones, ¿no? Que si hay naciones que han estado en guerra, unas se perdonen a otras, si han habido etnias, si han habido grupos ideológicos de cualquier naturaleza que han estado unas en contra de las otras, dice que es importante que exista un diálogo, pero que esto no significa olvidar, que perdonar no significa olvidar, ¿no? Entonces pone el ejemplo del holocausto, de la Shoah, de cómo pedir que los judíos perdonen a quienes fueron sus asesinos durante la Segunda Guerra Mundial no significa que en la historia se olviden esos episodios, y que cualquier otro episodio como el del holocausto, por ejemplo, se recuerde, se enseñe en las escuelas, etcétera, precisamente para que el perdón permita también que estas catástrofes no se vuelvan a repetir, ¿no? En este capítulo séptimo él tiene un subcapítulo, digamos así, donde el Papa refuerza sus pensamientos sobre dificultad de aceptar una guerra como un camino justo, y lo que él ya ha cambiado en el catecismo, que es la enseñanza sobre la pena de muerte y cómo el católico tiene que estar opuesto a la pena de muerte, ¿no? Entonces presenta unos cuantos argumentos, no se extiende mucho, pero ciertamente explica mejor que en el documento en el que anunció ese cambio en la doctrina del catecismo, ¿no? El capítulo 8 es bastante breve y se llama Religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Y básicamente es una argumentación hacia los secularistas, ¿no? Que no creen que la religión es importante, diciéndoles, mira, los valores que promueven las religiones, los valores verdaderos, no las cosas que hacen los extremistas en una religión, ¿no? Sino las cosas que los valores verdaderos son necesarios para una convivencia en la humanidad, y en consecuencia las distintas religiones tienen que ser invitadas a la discusión de la construcción de una sociedad más justa, ¿no? La encíclica termina proponiendo dos oraciones, una oración, y esta es una novedad, digamos, porque normalmente varias encíclicas terminan con una oración, pero acá, como la encíclica está dirigida también a todas las personas de otras religiones, ¿no? El Papa dice desde el comienzo que está inspirada en el encuentro de Abu Dhabi, ¿no? Donde firmó este acuerdo, esta especie de proclamación junto con los musulmanes y otras religiones. Entonces ofrece una primera oración dirigida a Dios en general, y ofrece una segunda oración ecuménica dirigida a todos los cristianos, en los que ya hace una referencia a la Santísima Trinidad y a Jesucristo. Esa es en síntesis la nueva encíclica, y esperemos que sea una encíclica
que es acogida y analizada adecuadamente. Que tengas un buen día.